Mi vida sindical comienza por 1967, como trabajador, como obrero de la fábrica Ibusa, ¿no?, donde yo prestaba mis servicios. Ahí fui dirigente sindical, como secretario general, dos gestiones posteriormente. Yo llegué a la Federación de Fabril en 1973, en la época del bancerismo en concreto, ¿no?, cuando había un funcionamiento muy irregular de las organizaciones sindicales. Organizaciones medias nos permitían funcionar, pero las direcciones nacionales, como la COP, Confederación de Fabril, todos aquellos, o los demás sectores estaban controlados. En el caso Fabril, por ejemplo, el secretario ejecutivo era Humberto Pavón. Él no lo reconoce el gobierno, más al contrario, lo detiene, lo despacha, etc., lo tiene preso, y al resto del comité ejecutivo, que eran afines al gobierno, les da vigencia política, actuaban en estas cosas. Yo particularmente he vivido la época más difícil del movimiento obrero sindical, es la dictadura de Banzer particularmente, ¿no? No solo que había la represión política, la restricción sindical, había represión política contra las organizaciones sindicales y particularmente contra los que hacíamos observación, denuncias de los hechos, los abusos que había tanto patronal como político a nivel del gobierno. Consecuencia de aquello es que hemos tenido que sufrir detenciones. Yo he estado 3 veces en el DOP, en 3 ocasiones. He estado 5 veces en el sótano de mi interior, en distintas épocas también. He estado 2 veces en Chonchocoro, he estado exilado en Chile, también en el Perú, como consecuencia de la actividad sindical. La Central Obrera Boliviana, su carácter siempre fue revolucionaria, siempre fue de cuestionamiento a las políticas que se aplicaban en el país, sustentaba políticas de tipo nacional. Por ejemplo, en ese entonces las naciones de las minas, la reforma agraria, el voto universal, eran temas centrales que la COP planteaba. En el tema orgánico, la Central Obrera Boliviana, a través de un manifiesto que son de 10 puntos, entre uno de ellos es plantear la independencia política sindical. En el pasado nosotros los dirigentes sindicales luchamos básicamente por principios, ¿ya? Había la ética de la defensa de la clase trabajadora como tal. Nunca en la dirección sindical del pasado admitía injusticia, todas cosas, consecuencias de aquello son las represiones existentes. Nunca hubo una instrumentación, un sometimiento como hay en el presente. Lamentablemente, en el momento actual, hay un copamiento del gobierno a las direcciones sindicales. ¿Eso qué produce? Un divorcio de las bases con las direcciones sindicales. Las bases mantienen la independencia frente al gobierno y frente a los partidos, ¿ya? Eso es una de las cosas que son. Y mientras el gobierno los tiene a las direcciones sindicales, como el último congreso que han impuesto en el país, teóricamente señalando que son decisiones de cada una de las organizaciones sindicales, su decisión de participar en el congreso, todas las cosas. No fue eso así, fue instrumentada, fue manipulada en definitiva. Esta COP, lamentablemente para mí, no representa la posición real de los trabajadores. A mí particularmente, ¿qué me
hizo que participe en la dirección sindical, las injusticias existentes, los abusos patronales, igual políticos, entonces eso hace que uno se rebele y enfrente. ¿Qué era lo que ayudaba a la elevación del nivel de formación de los dirigentes sindicales? El trabajo político de los partidos de izquierda. Hoy, en el momento actual, en la juventud que está en las fábricas, en las minas, todas esas cosas, eso no existe. No existe formación política, no existe claridad política, no existe el debate que siempre había en nosotros. En los congresos era una discusión de tipo ideológico por un lado y segundo, la propia sustentación de los problemas de cada uno de los sectores. Había discusiones duras entre mineros fabriles, ¿no?, en defensa de su posición, todas esas cosas. Hoy, lamentablemente, eso no existe. A mí nunca me ha gustado la injusticia, nunca me ha gustado la prepotencia como trataba la gente. Eso me ha movido a mí a ser dirigente sindical. Pero a mí, además, ¿qué me formó? Mi padre trabajaba en la fábrica Said, mi madre trabajaba en la Solino. No había que me cuiden, yo vivía prácticamente en la Said. ¿Ya? La Said era uno de los sindicatos más grandes, como se llama, la vanguardia de las organizaciones proletarias entonces. Para mí fue una gran escuela las asambleas que tenía la Said. Yo escuchaba las intervenciones de las asambleas, todas las cosas, intervenciones de compañeros valiosísimos que me han servido como una escuela para mí en la formación política sindical. Y bueno, a eso creo que mi carácter, ubicación en el problema de luchar por el bienestar de todos los compañeros, es así, en mi caso, la cuestión. Y casi de todos los dirigentes sindicales ha sido esa, digamos, la razón central de la lucha como tal, independientemente de la afiliación política que tengan. ¿Qué es lo que corrompe? ¿Qué es lo que hace que la dirección sindical la preventa? Los compañeros buscan lo más fácil, cómo lograr, por ejemplo, cómo lograr alguna obra para los trabajadores. ¿Cómo se logra? Obviamente trabajando con el gobierno. El sector y el dirigente que cuestiona estas políticas no entra en ninguna de esas. Entonces, por tanto, esa es una de las cosas que va en contra de las organizaciones sindicales. Para mí están vigentes para los trabajadores, no para la dirección actual. ¿Ya? Eso no va a desaparecer. Los principios que tiene la COP no va a desaparecer. ¿Ya? Porque, ¿qué busca la COP? La COP es el instrumento de lucha de todos, no solamente los trabajadores asalariados, sino del pueblo en general, de la clase desposeída. Eso va a continuar. Ahora, obviamente, depende de quiénes estén a la cabeza de la dirección sindical. Hay momentos que han sido bien difíciles en la COP, cuando había Saturnino Malco, cuando era dirigente de la COP, y después hay otros que han estado, está como Pedro Montes, que hoy es senador de la República. Pedro Montes es el responsable para que se aplique lo que se aplica a la jubilación en el momento actual. Pedro Montes en 2010 enfrenta al gobierno, saca a los trabajadores a las direcciones sindicales, van a una marcha a Caracollo, los traen en comisión acá y negocia con el gobierno. Esas acciones son negativas totalmente para el movimiento obrero como tal. La libertad de pensamiento de cada trabajador, de cada una de las personas, respecto a los partidos políticos, a los gobiernos, sino la defensa de sus intereses como tal. Eso para nosotros es la libertad sindical.